Ejercicio 353. Una fuerza simple actúa en el punto C. Entonces, ahí está la carga P y actúa en el punto C. En dirección perpendicular al brazo BC. Entonces, miren el brazo BC. Dirección perpendicular es que ella forma 90 grados acá. Si hacemos el angulito, forma 90 grados con el brazo, ¿no? Sobre la manija mostrada, sobre la manivela mostrada. Conocido que el momento en X nos tiene que dar 20 Nm positivo, el momento en Y nos tiene que dar menos 8,75 Nm y el momento en Z menos 30 Nm, determine la magnitud de P. La magnitud de P pues es el valor de la fuerza P, ¿cierto? Y los valores de Φ y de teta. Fíjense que no conocemos el ángulo Φ y tampoco conocemos el ángulo teta, tenemos tres incógnitas. Nos piden determinar esas tres cosas. ¿Cuál es la estrategia de solución? Entonces, como aquí me dan el momento, ¿cierto? Respecto a los ejes X, Y y Z, pues sencillo. Yo voy a calcular el momento respecto al origen. Entonces, recordemos que el momento respecto al origen se calcula como R cruz F, ¿cierto? Momento respecto a un punto. En este caso, el origen. Momento respecto a O es igual a R cruz F. Ambos como vectores, vectores cartesianos. ¿R qué vector es? El radiovector, que va de dónde a dónde. Del punto de la rotación, que en ese caso seleccioné O, al punto de aplicación de la fuerza, que en este caso es C, ¿no? Acá miren. Acá es el punto de aplicación de la fuerza, entonces este es R. Este es mi R que voy a trabajar. O a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Pero como tengo aquí las coordenadas del punto C, pues voy a trabajarlo exactamente de O a C. El R de O a C. ¿Listo? También en mucha literatura utilizan que es R de, para que vayamos aprendiendo otra nomenclatura, R de C respecto de O. O R de C visto desde O. ¿Listo? Ese es mi R que voy a trabajar acá. R de C respecto de O. Y la fuerza, obviamente, la fuerza es P, ¿cierto? Bueno, ambas como vectores cartesianos. Entonces, el primer vector que voy a construir es el vector R de C respecto de O. Y lo voy a construir de la siguiente manera. Ojo, me voy a ir de la cola del vector, o sea, de O, a la cabeza del vector que es C. Entonces, salgo de O y voy a llegar hasta C, pero a través de los ejes coordenados. Es decir, fíjense lo que hago. Voy a avanzar acá esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Esa distancia que son 150 milímetros, ¿cierto? ¿En qué dirección? En X, o sea, en Y. Entonces voy colocando acá mi R. Entonces mi R va a ser 0,15 metros en Y. Eso fue lo que me moví, ¿cierto? Llegado ahí, voy a subir verticalmente, o sea, paralelo al eje Y. Ahora vamos a subir, pero miren cómo subo. Subo paralelo al eje Y. ¿Listo? ¿Cuánta altura voy a subir? Entonces miren que aquí me dan una dimensión de 200, pero fíjense que 200 milímetros es la diagonal, porque ese brazo está echado hacia adelante del plano XY, ¿no? Si XY es la pared, está echado hacia adelante. ¿Listo? Entonces lo que hago es subir y luego venirme en dirección del eje Z. Es decir, subo acá, subimos acá, miren, y luego vengo en dirección del eje Z hasta acá. Finalmente me voy a través de la manija para llegar acá, miren, para llegar aquí donde está la fuerza. Listo, pero ahora necesito esas dos medidas, cuánto subo en Y y cuánto me muevo en Z. Entonces para ello, fíjense que ahí me quedó precisamente este triángulo. Entonces miren el triángulo, ¿listo? Debería manejar este triángulo, miren. Debería manejar este triángulo. Pero como mi ángulo teta está aquí abajo, mírenlo. Entonces el triángulo que voy a manejar es el de abajo, que es ese mismo triángulo, ¿sí o no? Para referenciarme con teta, que es la pregunta del problema, una de las preguntas del problema. Bueno, si yo manejo ese triángulo de abajo,
Entonces, la altura Y es esta, mire, ¿cierto? Y la base, esta base es Z. Claro, aquí es ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí está el ángulo de 90 grados. Y en ese triángulo, entonces, ¿cuánto vale Z y cuánto vale Y? Entonces, coloquemos aquí a un lado los valores de Z y de Y. Y es igual ¿a quién? A 200 milímetros, que es la hipotenusa, ¿no? Estos 200 milímetros de acá, pues fíjese que viene a ser la hipotenusa del triángulo. A 200 milímetros, ¿por quién? 200, entonces como estoy hallando Y, y Y es el opuesto aquí a teta, mire, el opuesto a teta, entonces por seno de teta. ¿Y Z es igual a quién? Pues el otro será con coseno. 200 milímetros por coseno de teta. Bueno, pero ya sabemos que 200 milímetros es 0,2, entonces 0,2 metros seno de teta y el otro será 0,2 metros coseno de teta. Listo, ahí están los valores de Z y de Y. Bueno, por un lado. Y finalmente, ¿qué hago? O sea, ahí a esta Y, recuerde que estamos subiendo, ¿no? Entonces allí es altura Y y allí esta distancia Z. Después en mi recorrido, ¿qué hago? Me vengo 100 milímetros en dirección ¿qué? X. Me vengo acá 100 milímetros en esta dirección, en dirección X, para llegar al punto C, ¿sí o no? Luego, ¿cómo me queda mi vector o mis coordenadas? Bueno, mi vector R, empecemos. Mi vector R, entonces, ¿qué teníamos? 0,15 en Y, más Y, la altura Y, ¿cierto? ¿Pero cuánto es la altura Y? 0,2 seno teta. Entonces aquí más 0,2 seno teta. ¿En qué dirección? J y positivo porque voy subiendo, ¿no? Estamos registrando esta, que voy subiendo. Esta flecha, la que va de A hacia arriba. Y luego, ¿qué hago? Estando acá en este punto, mire, estando en este punto, doblo. ¿Cuánto? Z unidades, ¿cierto? Una distancia Z unidades. En dirección, obviamente, K, que será 0,2 coseno teta. Entonces acá, más 0,2 coseno teta en K, ¿cierto? Bueno, y la última, fíjese, entonces lo que hicimos, una vez que llegué aquí a este punto B, fue desplazarme 100 milímetros, ¿en qué dirección? X, o sea, en Y. 100 milímetros en Y, entonces uno escribe más 0,1 en Y, ¿cierto? Pero ahora saco la R, entonces la R, ¿qué me queda? Fíjese que tengo dos Y, este es 0,15 y este es 0,1, o sea, ¿cuánto me da? 0,25, ¿cierto? 0,25 metros en Y más 0,2 seno teta en J más 0,2 coseno teta en K. ¿Listo? Y este es mi vector R. Ya como vector, ¿no? Mi vector R de C, la posición de C respecto de O. La posición, miren acá, de C respecto de O, este vector rojo que marqué acá. Bueno, en medio de tanta línea. Ahora mi vector fuerza. Como mi vector fuerza, fíjense, no conozco ni la fuerza P, ni mucho menos el ángulo Φ. Entonces, fíjese una cosa, esa fuerza está en un plano. ¿En qué plano? En un plano paralelo a YZ, en un plano paralelo a YZ. Si está en un plano paralelo a YZ, quiere decir que solo tiene dos componentes, ¿sí o no? Voy a dibujar las componentes de mi fuerza P. Bueno, ahora las dos componentes de P son estas, mire. Esta que sería P, ¿qué? PZ, ¿cierto? Y esta que será P, Y, porque la que está bajando es Y. PY será igual a ¿qué? Si miro el triángulo de fuerzas, obviamente. Este es el triángulo de fuerzas. APE, que es la hipotenusa, ¿cierto? Esta P es la hipotenusa por el seno de Φ. ¿Y PZ es igual a qué? Pues si una es seno, la otra es P coseno de Φ, ¿cierto? Y ahí están mis dos componentes. Fíjese, porque no hay tercera componente. Entonces, ¿qué voy a expresar? Que la fuerza F es ¿quién? Entonces, será P, en la I dijimos que ¿qué? Que no haya componente, ¿no?
Entonces, P seno de phi en menos J. ¿Por qué menos J? Porque va bajando la fuerza, ¿sí o no? Y la otra será P coseno de phi más P coseno de phi en K. Y no hay componente en I, solo hay componente en Y y en Z. O sea, no hay componente en X de la fuerza P. Y positiva PZ, porque fíjense, va en dirección de Z positivo. ¿Listo? Y ahí está mi fuerza F. ¿Y ahora qué tengo que hacer? El producto cruz. Entonces, momento respecto a O es R cruz F. Monto, ojo, monto de una es mi determinante. Ahí está, y JK, luego ¿qué colocamos? Las de R, las componentes de R. Bueno, y ahí están las de R, ¿no? Que son estas tres de aquí arriba. Esas tres son las de R. Bueno, y ahora sí las de la fuerza. Entonces, como no hay componente ni 0, la otra es menos P seno phi y la otra es P coseno phi. Bueno, ahí están. Y ahora hacemos los momentos. Entonces recuerden, tapamos primera fila, primera columna, ¿no? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Momento respecto a O igual a... Bueno, los signos, me faltó colocar los signos, ¿no? Más, menos, más. Ahora sí, me decían 0,2 seno de teta por P coseno de phi, ¿cierto? Que es el producto de estas dos, miren. Menos la de vuelta. Pero como la de vuelta el producto me da negativo por este negativo, ¿cierto? Entonces, menos, más. Entonces aquí vamos a colocar más 0,2 coseno de teta, que será S, por P seno de phi, ¿no? Por P seno phi. Listo. ¿Y estas van en qué? En I. Ahora las de J. Entonces, para las de J, recuerde, la J negativa, y tapamos, ¿no? Segunda columna, primera fila. Ahí lo que está en amarillo tapamos. Y me queda este producto. 0,25, ¿cierto? P coseno de phi. 0,25 por P coseno de phi, menos la de vuelta, que la de vuelta será esto, ¿cierto? Pero la de vuelta, 0,2 coseno de phi por 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces, como eso me da 0, cierro. Y recuerden, aquí está el negativo porque es en menos J. Y luego sigue más, ¿no? La K. Ahora hacemos la K. Entonces tapamos la tercera columna y nuevamente la primera fila, o sea, lo que yo tengo en verde, ¿cierto? Y me quedan estos dos para trabajarlos. Me queda 0,25 que multiplica a menos P seno de phi, ¿cierto? Entonces aquí coloco 0,25 por menos P seno de phi, ¿cierto? Ahí está el menos. Menos la de vuelta. La de vuelta es esta. Pero como tengo ahí un 0, pues no me afecta. Cierro acá, ¿cierto? Y esto es en K. Y listo. Bueno, ¿qué me queda este más por menos? Menos. Bueno, y entonces me queda esa ecuación. Fíjense que me queda el vector con componentes I, J, K. No importa que yo no conozca phi, P, ni teta. Simplemente me quedó el vector, me quedaron esas variables, pero me quedó el vector ya sus componentes I, J, K. Resulta que esto ya es el momento en X. Este ya es el momento en Y. Y este ya es el momento en Z. O, como me dan ya el momento acá, miren, momento respecto a O, ¿cierto? Se arman como momento en XY, momento en YJ, momento en ZK, pero aquí ya me dan los resultados, fíjense. Momento en X20. Entonces yo lo que voy a hacer es, cojo esta parte, todo esto que tiene ahí, y lo igualo a 20. Bueno, y entonces al coger ese momento en X e igualarlo a 20, pues me da mi primera ecuación, ¿no? Bueno, entre otras las unidades son 20 Nm, esto es igual a 20 Nm, me da mi primera ecuación. Ahora cojo el momento en Y, que es esta parte, miren, y le igualo a ¿cuánto? Momento en Y menos 8,75 Nm, entonces voy a hacer esa igualación. Bueno, y ahí está. Y ahora cojo mi tercera ecuación. ¿Quién es mi tercera ecuación? Bueno, perdón.
Sí, mi tercera ecuación con el momento en Z que es menos 30 Nm. Entonces voy a colocar acá mi momento en Z que es este igualado a menos 30 Nm. Listo, y como ven tenemos un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, el cual lo solucionamos. ¿Cómo lo solucionamos? Fíjense en la ecuación 2 y 3. Vean la ecuación 2 y 3. Si yo divido término a término, la 3 entre la 2, ojo, la 3 entre la 2, me quedaría seno, bueno, me quedaría que estos dos se me cancelan, ¿cierto? Los signos se me vuelven positivos, estos dos se me cancelan y me quedaría seno de phi sobre coseno de phi, o sea, tangente de phi. Eso es dividiendo 3 dividida en 2. Y me quedaría menos 30 dividido entre menos 8,75. ¿Cuánto me quedaría? Bueno, esa división da 3,42. Obviamente no quedan unidades, ¿no? Seno sobre coseno da tangente. Listo. Y entonces phi igual a arco tangente o tangente a la menos 1 de 3,42. Y fíjense que allá obtengo el ángulo phi. Primera solución, phi 73.7 grados. Luego, ¿cómo voy a una segunda solución? Fíjense que me puedo volver a cualquiera de las dos ecuaciones, a la 2 o a la 3. Voy a coger la 3. Y en la 3 voy a reemplazar ya el ángulo phi. Entonces, ¿qué me quedaría en la 3? Menos 0,25, ¿cierto? Por el valor de P que no lo conozco, por el seno de 73.7 grados. Igual a menos 30 Nm. Y de acá despejo P, ¿no? Estos dos que me están acompañando a P en la multiplicación, fíjese, pasarían a dividir. Ojo, y los pasé a dividir, pero fíjese que el menos 0,25 lo mandé a dividir con todo y su signo, ¿no? Y menos sobre menos me da más, y esta operación a la calculadora les da que P vale 125 Newton. Entonces ya tenemos phi y P. ¿Qué nos falta? Teta, ¿de dónde lo sacaremos? De la 1, ¿cierto? En la 1 voy a reemplazar a phi y a P y voy a despejar teta. Bueno, aquí hemos reemplazado tanto a P, fíjense, el valor de P, como el valor de phi. En la ecuación número 1, ¿no? Que por aquí la habíamos escrito mal, aquí habíamos escrito teta y era phi, ¿no? Bueno, pero ese era error de transcripción. Listo, eso igual a 20. Entonces ahora lo que hago es, fíjense, hago esta operación 0,2 por 125 por coseno de 73.7, eso me da un número que es, bueno, y ese número es 7,017, entonces 7,017 seno de teta. Por el otro lado, cuando yo multiplico 0,2 por 125 por seno de 73.7, eso me da 23.995 y eso va por coseno de teta igual a 20. Y tengo esta ecuación, fíjese que es una ecuación trigonométrica, que tiene seno de teta, coseno de teta igual a 20, ¿cierto? Y unos coeficientes. Esta, recuerde que la solución la obtenemos por ensayo-error, ¿no? Entonces lo que empezamos es a darle valores a teta, ¿no? Entonces, si teta igual, por ejemplo, 20 grados. Entonces aquí reemplazamos esta teta por 20 grados y este teta por 20 grados. Hacen las operaciones y eso ¿cuánto nos da? 24,94, quiere decir que estamos pasados de 20, ¿sí o no? Porque tenemos que llegar a 20. Entonces ensayemos con 19 grados, 24.97, pero fíjese que aumentó. Claro, porque es que yo estoy trabajando con seno y coseno y recuerde que uno aumenta pero el otro disminuye. Entonces vayámonos más bien para el otro lado, consideremos 25 grados. 24,71, ahí bajó, quiere decir que tenemos que seguir aumentando el ángulo. Bueno, ahí está con otros ángulos, con 50, 20, 77, con 53, 20, 04, ¿no? Que ya el error son de 4 centésimas, entonces ya podemos decir que el ángulo teta es igual a 53 grados. Bueno, y con esto queda allá las preguntas del problema, ¿no? El valor de la carga y los ángulos.